expresan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Aquí empieza el calvario de perder a mi hermano porque estábamos aquí, nos llega inmigración. Mi hermano está aquí con mi hijo pidiendo aquí de este lado, pidiendo una moneda con mi hijo, está sentado ahí. Migración nos llega por aquí. Llegó un momento me dice, no, él no va a poder estar en tu núcleo porque no tiene hijos. Y aquí tiene prioridad, son las personas con familia. Qué una injusticia, como una persona va a morir por limpiar un vidrio, ganarse una moneda, o pedir una moneda es mejor que andar robando, jefe. ¿Qué le digo yo a la familia? ¿Qué le digo yo a mi hijo de 4 años que es mi tío? Buenas noches. Hay mucho enojo, hay rabia y hay mucho dolor por la tragedia de Ciudad Juárez. Ante eso, el presidente López Obrador aseguró que nada se ocultará. No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. Por la tarde se presentó el primer reporte oficial del gobierno del presidente López Obrador sobre la tragedia. Ofrecieron que no habría impunidad, que no se protegería a nadie por esta tragedia, pero lo cierto es que el hilo de las responsabilidades lo han cortado por lo más delgado. En el caso del incendio en instalaciones migratorias federales en Ciudad Juárez, Chihuahua, la autoridad solicitó 4 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Órdenes de aprehensión contra 2 agentes de migración y un policía privado, presumiblemente los que fueron captados en este video de 32 segundos filtrado ayer a la prensa y redes sociales. La 4ª orden de aprehensión sería contra un hombre de origen venezolano, señalado por los propios migrantes como responsable de iniciar el fuego en la estancia migratoria, según los interrogatorios inmediatos del Ministerio Público con los sobrevivientes. El presunto responsable estaría en la lista de los lesionados y hospitalizado en Ciudad Juárez. Y ellos mismos describen como si es un grupo de migrantes pequeño el que empieza a destruir y luego acumular las colchonetas para prender el fuego. Policías, agentes y un migrante. ¿De ellos es toda la responsabilidad? ¿Y sus superiores? ¿Quién les ordenó a los agentes que no abrieran los candados? ¿Cuál es la responsabilidad del representante del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero? ¿Del propio Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño? Cuando se preguntó de la cadena de mando, solo hubo respuestas vagas. Si hay necesidad de cese, si hay necesidad de hacer presentaciones ante el Ministerio Público, no lo vamos a dejar de hacer. Hasta ahora claramente no ha habido necesidad, ni siquiera de citar a declarar ante el Ministerio Público a Salvador González Guerrero, representante de Migración en Chihuahua y primero en la cadena de mando estatal. En conferencia de prensa, tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana como la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República centraron en 9 personas la responsabilidad de todo un gobierno. 39 migrantes murieron encerrados, acorralados en una instalación federal bajo la protección y cuidado del Instituto Nacional de Migración. ¿Quién es el principal responsable? ¿Un policía privado? ¿Un agente de migración? ¿O un grupo de migrantes que exigían respeto a sus derechos humanos?
La política migratoria de nuestro país es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito. ¿Es legal que las personas en contexto de movilidad estuvieran privadas de la libertad? Es parte de la investigación. ¿Pero es legal? Ahorita lo que le puedo decir es que es parte de la investigación. ¿Quién es el principal responsable? ¿Quién se hace cargo de esto? Hay personas detenidas, personas que estaban ahí en el lugar de los hechos, pero ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la responsabilidad de que esa cárcel migratoria, porque vemos que eso era, funcionara como debía ser? ¿Por qué se contrató a una empresa privada de seguridad? Por falta de recursos. Dice la secretaria de Seguridad que si hay necesidad de ceses, no se dejará de hacer. Hasta este momento no se ha cesado a nadie, ni hasta donde sabemos ningún funcionario del gobierno ha presentado su renuncia. Anoche informamos que Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló que estaban preparados para que su oficina de El Paso, Texas, recibiera y procesara a los migrantes lesionados en el incendio de la estación migratoria. Bueno, pues esta mañana cientos, ahí están las imágenes, cientos de migrantes centroamericanos se movieron, fueron a la puerta 36 del cruce de Ciudad Juárez y El Paso. Dijeron haber leído, haberse enterado en medios de comunicación, en redes sociales, que les permitirían entrar a Estados Unidos. ¿Quién informa a estas personas? La patrulla fronteriza se movilizó, desplegaron un operativo. Primero les dijeron que no los dejarían pasar, que si intentaban cruzar los iban a deportarlos a México. Los migrantes esperaron y por la tarde los agentes abrieron el portón de acceso a patrullas, los subieron a patrullas, ahí subieron a varios migrantes en camionetas, en grupos de 20 personas y en efecto se los llevaron al centro de procesamiento del Paso. Otra vez una gran desinformación. Eso en la frontera norte. En la frontera sur se dio este episodio. En la mañana unos 40 migrantes detenidos en Orizaba fueron llevados a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Pero cuando llegaron había una protesta por los hechos de Juárez que no permitió el paso del autobús y algunos migrantes aprovecharon para escaparse. ¡Libertad a las personas por migrar! ¡Libertad, libertad a las personas por migrar! ¡Libertad, libertad a las personas por migrar! No estuvieron arriba. ¿Qué parte? ¿Dónde los agarraron, amigo? Aquí en Fuerza. Gracias. 10 migrantes escaparon por la escotilla del autobús. Los activistas les ayudaron a que se fueran y también aprovecharon el momento que vamos ahí para lanzar botellas de agua, comida para los migrantes que se quedaron en el camión, los que no pudieron escapar. Imágenes. 2 días después de la tragedia, los activistas protestaban afuera de la estación migratoria por el incendio de ayer en Juárez. Denunciaron que en ninguno de los centros del país donde son detenidos, en ninguno de esos centros, los migrantes tienen las condiciones necesarias y que se han convertido en cárceles donde los tratan en forma inhumana. Aquí en el centro de la Ciudad de México, los migrantes haitianos que veíamos anoche, que presentamos anoche, haitianos y venezolanos que regresaron para instalarse en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, en el centro de la ciudad, pues ahí siguen. Esto a pesar de que hoy autoridades de la ciudad los invitaron a moverse, a trasladarse a un albergue con mejores condiciones en la alcaldía Tláhuac, un albergue para 500 personas. Les ofrecieron alimentos, servicios de salud, camas, pero los migrantes no quieren irse,
quieren estar cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para saber cómo van sus trámites, y ahí siguen. Y hoy ahí tuvieron que soportar una tremenda, una durísima lluvia que cayó esta tarde-noche en la Ciudad de México. Nosotros estamos invitando a nombre de la jefa de gobierno que bueno, pues que nos acompañen al albergue, pues están viendo las condiciones en las que estamos ahorita y creo yo que no es posible que sigan de esta manera. ¿Qué respuesta recibió? Negativa. Bueno, y no muy lejos de ahí, en el Senado, el debate fue furioso. Morena y sus aliados piden investigar a fondo los hechos y corregir de inmediato. Pero para la oposición se cometió un crimen de Estado y cuando menos 2 poderosos secretarios de Estado y el titular del Instituto de Migración tienen que dejar sus cargos, tienen que irse del gobierno. El presidente del Senado no pudo darle la vuelta al pleito entre los presidenciables de Morena por la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez. El llamado a rendir cuentas fue inevitable. Exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. Ante la tibieza del llamado que Morena proponía hacerle al gobierno, la oposición exigió entender que lo sucedido fue un crimen de Estado. ¿Qué dice el exhorto que nos proponen? Que el gobierno haga la chamba, que exhorte al gobierno a que revise todos los centros de detención. ¿A qué chingados no lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto? Esto es lo que están proponiendo. ¡Qué huevotes! ¡Qué vergüenza! El líder de la mayoría morenista cedió. Ir más allá de las palabras, llamar al menos a comparecer a 2 secretarios presidenciables. Nosotros no vamos a proteger a nadie, ni hacer tapadera de ningún funcionario público que haya actuado con negligencia criminal. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Los senadores 4T defendieron al gobierno sin cuestionar su política migratoria. No somos iguales. La guardería ABC sigue impune, hoy sigue impune. Ayotzinapa sigue impune, hoy. Esta tragedia de Ciudad Juárez no quedará impune. Tengo la certeza de que el gobierno de México responderá. Apenas un mea culpa del representante del Partido Verde, porque el Senado dijo nada había hecho frente al éxodo sudamericano. Y la inocultable molestia de la marcelista senadora Malú Micher por las acusaciones del secretario de Gobernación al canciller. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se cumple con lo que en el ámbito de sus competencias tiene que hacer. ¿Por qué? Y lo voy a decir. Que los decretos, si bien hubo un decreto en 2019, hay otro decreto firmado por el secretario Adán Augusto en septiembre del 2022, donde se modifican y se le dan mayores competencias a la Secretaría de Gobernación en este país. Lo mismo al Instituto Nacional de Migración. Y sí les quiero decir algo, no nos vamos a lavar las manos porque eso es mezquindad. Mala sesión para el presidente de la mesa directiva que había declarado que no iba a prestarse al enfrentamiento entre presidenciables, porque ni siquiera él se salvó de la paliza de la senadora Lili Téllez. Permítame, senadora Lili Téllez, hace un par de semanas
Se llevó a cabo un debate intenso aquí en el Pleno. Me está usted preguntando, espere su turno, presidente. Espere su turno parlamentario. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando y en porque ese es el sentido presidente, por eso abusa. Quiero manifestarle a la Asamblea. Esta es mi tribuna. Respéteme. Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena. Que den la cara, porque lo van a pagar López Obrador, Ebrard, Adán Augusto y ustedes, bola de cómplices. Lo van a pagar, senadora, tarde o temprano. Y aunque una decena de morenistas, con Ricardo Monreal incluido, estaban a favor de la rendición de cuentas, ni el canciller Ebrard ni el secretario Adán Augusto tendrán que ir a dar la cara al Senado de la República. Se puede entender la dureza de la oposición del senador Álvarez y Casa, el senador Madero, de la senadora Lili Telles, de la senadora Kenia López, se puede entender. Lo que sorprende es ver al morenista Ricardo Monreal diciendo: no vamos a hacer tapadera de ningún funcionario. ¿De qué funcionario? ¿Del secretario de Gobernación se refería? ¿Del secretario de Relaciones Exteriores? Lo que sorprende es ver a la senadora de Morena, ebrardista, Malú Micher, señalando y diciendo la responsabilidad de estos asuntos migratorios es de la Secretaría de Gobernación. Eso llama mucho la atención de lo que ocurrió hoy en el Senado. Mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues se fue de la Ciudad de México, menos parte del día, estuvo en Veracruz, estuvo acompañado por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien tuiteó aquí de chofer del próximo presidente Adán Augusto López por las calles de Coatzacoalcos. Ahí le preguntaron al secretario de Gobernación si el tema de los migrantes no afecta sus aspiraciones presidenciales. Oiga, ¿no afecta sus aspiraciones a usted como candidato a la presidencia este incidente que ocurrió en el Instituto Nacional de Migración? Bueno, yo no he manifestado ninguna aspiración. Bueno, ayer dijo que sí iba a ser presidente. Ah, bueno, pero eso es distinto, manifestar una aspiración. Se descarta a Monreal, se descarta ¿Sí va a ser presidente? Ya usted va a ser el bueno. Cuidado, no se vayan a caer. Mande. Ya usted es el bueno, entonces descartamos a... Bueno, yo respondo por mí, por mis dichos. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticara duramente a México, lo que el mismo presidente López Obrador llamó injerencista, hoy su mensaje fue distinto. Por lo menos el canciller Marcelo Ebrard recibió un elogio del secretario Antony Blinken. Hoy se inauguró en México la conferencia de drogas sintéticas organizada por la Embajada de Estados Unidos. Y el tema central fueron las estrategias para combatir el tráfico de fentanilo. Blinken mandó este mensaje para México. No one country or government can stop the spread of synthetic drugs alone. This is a shared problem with shared responsibility. The United States and Mexico are acting to disrupt illicit supply chains and curb the production and distribution of legal chemicals used to make drugs. Mexico is one of our closest partners in this fight. And to our partners in the Mexican government, particularly Foreign Secretary Ebrard, thank you for your leadership on this critical priority. Gracias por tu liderazgo, Marcelo Ebrard. Se lo dice el gobierno de Estados Unidos. Se lo dice el gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, el canciller Ebrard respondió vía Twitter agradeciendo este mensaje por parte del secretario y asegurando que se tiene en alta estima el entendimiento bicentenario y trabajamos, en palabras textuales, en conjunto contra el fentanilo y las armas. Juntos haremos más y mejor por la seguridad compartida de nuestros pueblos. Eso por un lado. Por el otro, hoy por la tarde, los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy presentaron ya de manera formal esta iniciativa con la que buscan designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La llamaron Ley Narcos. Ya la presentaron. Ya la presentaron. El presidente López Obrador en la mañana le respondió a uno de estos senadores, al senador Lindsey Graham. Seguramente ya sabía el presidente López Obrador lo que venía. ¿Qué dijo el presidente López Obrador?
que le respondió, le dijo este señor, que ha dicho que las organizaciones criminales mexicanas deben ser declaradas como grupos terroristas. El presidente López Obrador dijo que eso no era cierto, que se puede transitar por el país sin mayores problemas y con seguridad. Eso sí, dijo que hay más riesgos en unas regiones que en otras, pero que la vida se mantiene inalterable, lo que sea que eso signifique. Y hablando de territorios en la República Mexicana, esta tarde volvieron a registrarse en distintos puntos de Zacatecas bloqueos y quema de autos. Hechos violentos registrados en carreteras, las que van a los municipios de Pánfilo Natera, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo y Pinos. Se reporta que más de 10 vehículos entre camiones de pasajeros y autos particulares fueron afectados. Luego de un operativo, los bloqueos fueron retirados sin que hubiera detenidos. Seguramente por esa parte del país, pues al menos hoy no se podía transitar, no se podía estar con plena tranquilidad. Qué manera de llover hoy aquí en la Ciudad de México, por lo menos en algunas zonas, inclusive hasta con granizo. Las partes más afectadas fueron el sur y el oriente, como vemos en pantalla. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja en 3 alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Y como siempre que llueve fuerte aquí en la ciudad, vemos imágenes como esta. Afectaciones en el transporte público, y hoy fue la línea 9 del metro. Hubo filtraciones de agua en la estación Ciudad Deportiva y hace más o menos una hora el metro informó que trabajadores tanto del metro como de Protección Civil ya estaban en la zona para verificar la seguridad de la operación. Pero debido a estas intensas lluvias, el tan esperado regreso de la cantante pop Billie Eilish al Foro Sol tuvo que ser suspendido. Así lo anunció ella misma a sus fans. It was stupid for me to just leave without coming out here and saying thank you for being here and standing here in the fucking pouring rain. And I thought if it was okay, it's not a lot, but if you're down with me and Phineas singing 5 acoustic songs or something. ¿Y ese grito fue de alegría o de enojo? ¿Qué de fue? Alegría, porque tocó 5 canciones de manera acústica. Entonces no se suspendió, fue un concierto breve. Breve, 20 minutos de show, solo eso. La empresa organizadora, OCESA, informó que este concierto se va a posponer para una nueva fecha cercana. No se dieron nuevas fechas hasta el momento, pero sí se informó que los asistentes de hoy pueden guardar sus boletos para presentarse de nuevo al concierto, o de lo contrario también podrían solicitar su reembolso. Pero vamos a ver las imágenes, Ciro. ¿Eso es Foro Sol? Eso es Foro Sol, prácticamente toda la tarde. Los fans estaban en una verdadera y total incertidumbre. Tuvieron que esperar más de 2 horas bajo la lluvia. El milagro de que se acabara la lluvia e iniciara el concierto. En un momento se prendieron las luces del escenario, pero no hubo concierto. Bueno, un concierto de 20 minutos. 5 canciones acústicas. 5 canciones acústicas. OCESA dijo que por cuestiones de seguridad para la cantante, para Billie Eilish, su staff y el público, lo mejor era suspenderlo hasta nuevo aviso. Y esta es una escena de lo que se vivió en el Foro Sol. Así, asistentes tuvieron que resguardarse adentro de los baños portátiles que se instalan en este tipo de eventos porque no había dónde. No había de dónde cubrirse de la lluvia. Terrible lo que estamos viendo en pantalla. Por lo menos ya OCESA dio una solución. Pronto regresará Billie Eilish. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque luego de que el domingo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzara a colocar en sus pantallas estos horarios de salida que se le asigna a las aerolíneas y no los que las aerolíneas venden, hoy el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, criticó así a las líneas aéreas y lo increparon también así. Y a pesar de que se les avisó desde el año pasado, pues que ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, dijeron, bueno, pues tienen tantos años viniendo el lobo, que ahí lo veremos, ¿no? Pues ahora sí ya llegó, y los responsables son las líneas aéreas
y ya no pueden estar como Pilatos nomás lavándose las manos, aunque estemos en tiempo de Semana Santa. Y entonces... Pues ahí viene el lobo, no quedó claro. Los responsables son las líneas aéreas, no van a quedar ya. ¿Y los usuarios? Pasándose la bolita, y los usuarios siempre son los afectados. Y para los usuarios, suerte. Así es. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Todavía presidente del INE, Lorenzo Córdoba, defendió la decisión que tomó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien ayer anunció su renuncia. Lorenzo Córdoba, una renuncia muy controvertida, pero contó con el apoyo de Lorenzo Córdoba, quien tuiteó temprano: con su renuncia al cargo de secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo demuestra una vez más congruencia, profesionalismo y sentido de la responsabilidad. Sin duda, mi mayor acierto como presidente del INE fue proponerlo 2 veces al cargo y el del Consejo del INE confirmarlo. En otro tuit, Lorenzo Córdoba escribió: al obligar a Edmundo a defender públicamente al INE y frente a los ataques y las descalificaciones, lo hicieron abandonar el rol de operador discreto y eficaz que había tenido. Por eso su renuncia, a pesar del triunfo judicial, es un acto de responsabilidad. Muy, muy, muy controvertida la decisión de Edmundo Jacobo, y a juzgar por lo que hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la opinión de muchas personas que apoyaron o que apoyan el movimiento del INE no se toca, Edmundo Jacobo no ha obtenido un gran respaldo por su decisión. A Octavio Romero ya le está entrando la desesperación. El director general de Pemex se está comenzando a desesperar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Buenas noches. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. 107,000 millones de dólares. Y cada vez tiene más problemas para financiarse. Hace unos meses hicieron una colocación que pagaron una tasa de interés altísima. Dice Octavio Romero, ya no vamos a ir a los mercados porque están muy caros. ¿Y? Bueno, podría ser una colocación en bolsa, tampoco. Entonces le queda solicitar crédito y está teniendo muchos problemas para que los bancos le quieran prestar. Él dice que es culpa de las calificadoras, que no reconocen la mejoría operativa. Pues no, lo que reconoce una calificadora es cuál es la probabilidad de pago de una emisora, y cada vez es menos. Y ya en la desesperación dice, ¿por qué no nos prestan y lo garantizamos con barriles de petróleo? No. Ya, eso hoy lo digo. En esa desesperación anda y le anda ofreciendo a todo mundo, préstame y yo te doy barriles de petróleo a la falta de garantía de pago. ¿Y le van a prestar a cambio de petróleo? Hablaba con el director y presidente de un banco y dice, esa no es una garantía suficiente. Le va a costar mucho trabajo pagar sus deudas a Pemex cada vez más. Ya, que el estilo de inicio del sexenio ya no está, ¿eh? No, ya es suficiencia para no usar. No, ¿te acuerdas cuando llegaba y decía, nosotros no vamos a usar traje porque somos muy... Ya hasta traje usa. Pues suerte al señor Romero y suerte a Pemex. Remátala, David. El remate original es que la tasa de referencia va a subir 25 puntos base, pero eso no tiene mucho sentido. Mejor le pregunto, ¿qué tiene que hacer una empresa, muy probablemente de outsourcing, dando un servicio donde se detiene a personas que el Instituto Nacional de Migración no tiene dinero, que no tiene personal? ¿O simple y sencillamente todo es un desorden? Hacemos una pausa. Al regresar, 39 muertos después. ¿Habrá pasado por la cabeza de alguien, por ejemplo, el titular de Migración? ¿Habrá pasado por su cabeza la idea de renunciar? Regresamos con eso y contigo, Javier. Ciro, con el partido de la jornada 4, después de más de la mitad del torneo. ¿Cómo le fue a Cruz Azul en Querétaro? Regresamos con los goles. Después de todo lo que vimos aquí esta noche, es obligado preguntar si la responsabilidad de la tragedia en la cárcel de migrantes de Ciudad Juárez
es solo de los operadores, de los guardias. Nadie más es responsable por esas, por lo pronto, 39 muertes. Qué relajante debe ser el encargado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua o ser el jefe de esa estación migratoria. Qué relajante debe ser ostentar el cargo de titular del Instituto Nacional de Migración y presumir que nadie se atreverá a tocarlo. Incluso si 39 personas mueren quemadas e intoxicadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los subordinados no se les ocurrió abrir la reja para que salieran los migrantes literalmente del infierno. Qué relajante debe ser saberse intocable. Y qué significativo es también que a 48 horas de la tragedia, a nadie en este gobierno que vocifera ser diferente se le haya ocurrido renunciar. A nadie. Total, solo fueron 39 migrantes muertos. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.